Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Daniel Gallieni, soy director de gestión corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA y quisiera agradecerles el interés y participación en nuestro quinto encuentro de este ciclo de gestión PYMES. Como saben, este espacio nació con el objetivo de acompañar al empresariado PYME en el devenir de la crisis, aportando un espacio de divulgación y conceptos, pero fundamentalmente herramientas que permitan una gestión eficientes. Hoy contamos con la visita del doctor Enrique Bettemps en una charla titulada ¿Qué pueden hacer los empleadores en época de COVID? Antes de dar presencia y presentación al doctor Bettemps, recuerden que podrán compartir sus consultas durante el desarrollo de la exposición para luego ser respondidas al finalizar la charla del doctor. Como es habitual, me acompañan en este espacio Mauricio Rampone y Mario Casasco. Ahora sí, sobre el doctor Enrique Bettemps, es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Metodista del Sur, cursado en Dallas, Estados Unidos, y es socio del estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez y Arsen. Enrique, es un honor para nosotros contar con tu presencia hoy. Muchísimas gracias por tu generosidad y el espacio es tuyo y nosotros somos todo oído. Hola, Gracias. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a Susema, Daniel, Mauricio por invitarme a participar. Para mí es un verdadero gusto formar parte de este interesante grupo que sé muy conocedor de toda la temática PYME. El espíritu de esta charla es que sea participativa. Yo voy a comenzar realizando un temario, exponiendo un temario, y después ustedes pueden hacer las preguntas o los comentarios que consideren pertinentes. Yo soy de los que cree totalmente que no es posible buscar soluciones universales o generales aplicables a todas las empresas y a todas las situaciones. Yo creo que cabe considerar cada situación particular y cada empresa en particular. Entonces, no es mi propósito hoy darles respuestas generales o universales, sino tratar de identificar temas que nos permitan tener herramientas para que en los casos concretos podamos tener con la mayor cantidad de elementos para abordarlos de la manera más satisfactoria posible. Sé que la mayoría de ustedes conocen las regulaciones referidas a la pandemia y todo lo relacionado con la pandemia, razón por la cual voy a evitar hacer descripciones normativas, o las voy a mencionar exclusivamente en cuanto sea necesaria, y antes bien me voy a concentrar en lo que tiene que ver con los efectos principales de tales normas. Yendo ya así a la cuestión de lo laboral y la pandemia, como no escapa nadie, hasta hace 6 meses todo lo relacionado con el coronavirus era prácticamente desconocido por las grandes mayorías, entre las que claramente me incluyo. Desde hace 6 meses a esta parte, ciertamente nadie está exento, es el tema excluyente. Tiene enormes efectos en todos los planos de la vida humana, en lo económico, en lo político, en lo social, y como no podía ser de otra manera, también en el plano del derecho. Muy especial impacto en el derecho laboral y en las relaciones laborales y en la Argentina. Nuestro propósito en esta tarde es tratar de abordar la temática de las relaciones laborales y el COVID en la Argentina, tratando de ser foco en qué pueden o deben hacer los empleadores. Esta temática de por sí sería infinita, habría una cantidad enorme de temas que tratar. Obviamente, cuando nos pusimos a escoger los temas que íbamos a tratar en esta charla, nos vimos obligados a hacer un esfuerzo de síntesis, porque, insisto, sería imposible tratar todos los temas. Un poco estoy siguiendo los temas que yo considero más importantes y los que generalmente demandan consultas permanentes de parte de clientes. Como saben, desde que comenzó la cuarentena hasta hoy se dictaron una enorme cantidad de disposiciones de diversa jerarquía, rango y de diferentes materias. Un número muy importante de estas disposiciones es de naturaleza laboral. En el plano laboral, puntualmente, se dictaron una enorme cantidad de disposiciones, existieron proyectos de leyes, marchas contra marchas, normas que se decía que se iban a dictar y nunca se dictaron,
otras que se dictaron y tuvieron una vigencia efímera de unos pocos días y después fueron dejadas sin efecto. Es decir, la inflación normativa en relación a cuestiones laborales y el COVID fue enorme. Por tal motivo, nuevamente, es necesario realizar un esfuerzo de tratar aquellas normas que realmente tengan hoy vigencia y no tratar absolutamente todas porque sería imposible y nos desviaría de lo que es importante. Por tal motivo, voy a tratar las normas que están vigentes, evitando mencionar aquellas que no tienen vigencia o que no tienen importancia significativa. A riesgo de decir cosas que ya son conocidas por todos, pero para que nos ubiquemos en la temática, desde el coronavirus se dictaron una enorme cantidad de normas. En concreto se dispuso lo que se denomina el aislamiento social preventivo y obligatorio, que resulta de aplicación a todos los habitantes del país y que en principio solo permite desplazamientos mínimos para aprovisionarse de medicamentos, alimentos y elementos esenciales. El resto de los habitantes en principio deben mantenerse en sus domicilios. En el plano de las relaciones laborales se estableció, que los empleados están obligados o exceptuados de asistir a sus lugares de trabajo. Se establecen... Enrique, Sí. Enrique, te interrumpo un segundo porque no estamos viendo correr las filminas, las slides. Ah, perdón. Ahora sí, muchas gracias por eso. Perdón, muchas gracias. Los empleados están exceptuados de la obligación de asistir a sus lugares de trabajo y obligados a cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Existen actividades consideradas esenciales, seguridad, gobierno, etcétera, laboratorios, alimentación, y otras consideradas exceptuadas, cuyo número se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Existen también grupos humanos considerados de riesgo, personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos, diabéticos y personas con enfermedades respiratorias que estén exceptuados de prestar tareas. La propia normativa establece que cuando las tareas u otras análogas puedan ser realizadas por los empleados desde su lugar de aislamiento, deben acordar con el empleador la forma en que tales tareas van a ser desarrolladas. La propia norma se encarga de aclarar que todo esto está basado en una necesidad o en una política vinculada a derechos de salud y que no se trata de día de vacación o festivo para el empleado. Respecto de todos los casos, el principio general es que los empleadores deben abonar los salarios de los empleados. Y quedémonos con esto porque es un tema que va a tener una incidencia fundamental. Existe una serie de normas que establecen la prohibición de los despidos y suspensiones. Esta prohibición de los despidos en principio tiene vigencia hasta el 30 de septiembre, fue inicialmente establecida por un decreto, de luego prorrogado, y todo indica que va a continuar siendo prorrogado en la medida que se mantenga la problemática asociada a la pandemia. La propia norma vigente establece que los despidos y suspensiones en violación de lo establecido por la norma no tendrán efecto alguno, por lo cual se mantendrán vigentes las relaciones laborales y las condiciones actuales. Pero reconociendo la gravedad y seriedad de los problemas que tienen que afrontar las empresas en el marco de la pandemia, la propia normativa permite lo que se denominan las suspensiones concertadas. Una aclaración inicial. Están las suspensiones unilaterales, que son aquellas que establece el empleador unilateralmente y que tienen como consecuencia que el empleado no reciba salario. En el otro extremo están las suspensiones concertadas, que como su propio nombre lo indica, son como consecuencia de un acuerdo entre empleado y empleador, en cuyo contexto el empleado, a diferencia de las unilaterales, recibe una asignación no remunerativa
que es un importe más o menos similar a la retribución que hubiera percibido de continuar prestando tareas, pero que a cuyo respecto no deben hacerse aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, con excepción de obra social, seguro de salud y cuota sindical. Para los empleados les permite tener un ingreso sustancialmente similar que aquel que tenían en actividad, a la vez que a los empleadores les representa una reducción muy considerable de su costo empresario al no tener que hacer los claramente onerosos aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. Tales suspensiones pueden implementarse individual o colectivamente. En un ratito vamos a tratar lo relacionado con la forma de implementación de estas suspensiones. En principio, están permitidos o no están prohibidos los despidos con causa, no están prohibidas las renuncias de los empleados, no están permitidas las conclusiones de relaciones de trabajo como consecuencia de acuerdos empleado y empleador. Obviamente, y dentro de este concepto, no están prohibidos los retiros voluntarios. Diversos decretos también establecieron, el primer decreto era previo a la pandemia, la duplicación de las indemnizaciones laborales y fue extendido durante la pandemia, con lo cual hoy tiene vigencia hasta el 7 de diciembre. Y aquí empezamos a tratar ya lo que tiene que ver con la aplicación concreta de este marco normativo conceptual que mencioné previamente. Y acá tenemos diferentes situaciones posibles. Tenemos, por un lado, empresas que no han sido muy especialmente afectadas por la pandemia. Uno diría que son aquellas empresas declaradas esenciales, que continuaron trabajando de forma más o menos similar a lo que lo hacían anteriormente. Esto no deja de ser relativo porque existen empresas que fueron declaradas esenciales su actividad y que igualmente estuvieron muy gravemente afectadas, como es el caso, por ejemplo, de las empresas de salud. Las empresas de salud fueron declaradas esenciales y por lo tanto su actividad continuó, pero por ejemplo dejaron de hacerse cirugías programadas, no se hacen controles, se atienden más bien lo que tiene que ver con emergencias. En el otro extremo tenemos actividades críticamente afectadas, huelga mencionar cuáles son, pero deportes, hotelería, gastronomía, turismo, etc. Tenemos un enorme universo de grises en el medio. Ejemplo, determinadas empresas que tienen parte de su actividad total y absolutamente afectada y donde prácticamente no prestan servicios, y otras actividades que continúan prestando servicios más o menos razonables, más o menos normalmente. Ejemplo de estas son, por ejemplo, empresas que le prestan servicios a terceras, empresas de seguridad, de limpieza, empresas de alimentación institucional, que le prestan servicios a terceras empresas. Algunas de estas terceras son declaradas esenciales y continúan en actividad, y otras no continúan en actividad y no le pueden prestar servicios. Y por último, cabe mencionar empresas que la actividad está gravemente afectada, pero que mantienen dotaciones de personal para atender cuestiones administrativas. Es decir, que sería no muy esperable una empresa donde absolutamente todo su universo personal esté sin actividad. Entonces, hay que analizar cuál es el impacto de estos diferentes escenarios posibles y qué se puede hacer en cada caso concreto. Como gran lineamiento, hay que analizar que respecto de los empleados que continúan en actividad, que continúan normalmente en actividad, en principio lo que cabría es el pago del salario completo como lo venía haciendo anteriormente. Respecto de los empleados que no desarrollan ninguna actividad, lo ideal sería el pago de asignaciones no remunerativas en el marco de suspensiones concertadas. Después tenemos nuevamente universos de grises, donde tenés empleados que desarrollan actividades en un menor número de horas de lo que lo hacían anteriormente. Y acá caben diferentes alternativas. La que para mí sería recomendable es que por la porción de la relación
que el empleado continúa prestando tareas normalmente, que se le pague el salario como se hacía normalmente. Y respecto de la porción de la actividad en que el empleado no está prestando tareas, que se haga una suspensión concertada y respecto de esta porción se paguen asignaciones no remunerativas. También lo que hacen muchas empresas es establecer lo que se llama una reducción de la jornada laboral y reducción proporcional de la retribución. Si bien esto es factible y de hecho lo hacen muchas empresas, esta situación podría ser más controversial desde el punto de vista legal porque existe el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que ni con acuerdo de partes pueden reducirse los derechos de los trabajadores. Con lo cual, si bien no está prohibida y si bien es posible, podría tener su cuota de controversialidad. Un aspecto que merece destacarse es que no caben hacer suspensiones concertadas respecto de empleados que continúan prestando tareas. Esto que puede parecer quizá hoy una obviedad, en algún momento era discutido. ¿Cómo funciona la puesta en práctica de las suspensiones concertadas? Aquí tenemos diferentes universos, llamémosle. Por un lado, los empleados de convenio, alcanzados por un convenio colectivo de trabajo, y por otro lado, los empleados fuera de convenio. Respecto de los empleados alcanzados por un convenio colectivo de trabajo, su implementación es relativamente más sencilla. Le basta a la empresa presentar una nota al Ministerio de Trabajo diciendo que adhiere a los términos del acuerdo suscripto y acompañar un anexo conteniendo el listado de personal que está alcanzado por el convenio y cuya relación laboral ha sido suspendida. Existe también otro universo posible que es empresas que directamente celebraron un acuerdo con el gremio, por el cual directamente la empresa, y no en el marco de la paritaria, se acordaron suspensiones concertadas. Pero siempre estamos hablando del universo personal de empleados comprendidos en convenio colectivo. Por otro lado, tenemos los empleados fuera de convenio, llamémosle los empleados jerárquicos. Respecto de los empleados jerárquicos, la situación es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque los empleados jerárquicos, bueno, cabe acá hacer una cuestión casi histórica en el marco de la pandemia, o sea, tiene 4 meses la historia. Históricamente no quedaba claro qué era lo que había que hacer si se querían implementar suspensiones concertadas respecto de empleados fuera de convenio. No existía ninguna norma que lo estableciera concretamente, la posibilidad de ir al SECLO o a una autoridad laboral no existía precisamente por las medidas de aislamiento que inicialmente eran más restrictivas. Entonces, inicialmente las empresas lo que hacían era presentar una nota ante el Ministerio de Trabajo donde denunciaban como suspendidos no solo a los empleados de convenio, sino a los fuera de convenio. Promediando el tiempo, el SECLO, en mayo, dicta una resolución que establece los procedimientos que debían seguirse a los fines de implementar suspensiones concertadas aplicables a los empleados fuera de convenio. Quiere decir que a partir de esta disposición de SECLO quedó claramente establecido que respecto de los empleados fuera de convenio, sí era necesario llevar a cabo un trámite específico a los fines de ratificar las suspensiones concertadas. El problema práctico que esto dispara es que cada acuerdo tiene que hacerse unilateralmente, cada acuerdo importa el pago del arancel del SECLO, que es de 3.250 pesos, cada empleado tiene que estar asistido por un abogado con, digamos, las cuestiones que esto determina. También se presentan situaciones puntuales bastante especiales. Es posible que un empleado llegue a un acuerdo con su empleador y se desvincule, pero es posible que durante la relación, su relación haya estado suspendida. Cuando se designa la audiencia en la que se supone que el empleado debe ratificar la suspensión concertada, puede ser que el empleado ya no sea más empleado de la empresa y que ya no tenga ningún interés de ir al SECLO a ratificar el acuerdo. Bueno, son todas estas situaciones y desafíos que en cada caso hay que ir viéndolos. Cabe mencionar que en la ciudad de Buenos Aires
se puede implementar el acuerdo ante el SECLO, propiamente dicho, el Ministerio de Trabajo Nacional sería, o ante el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Cava. Es una alternativa, el sistema es como menos complejo, pero según el caso puede ser más o menos oneroso. Cuando se trata de casos de suspensiones concertadas podría potencialmente ser más caro que hacerlo en el SECLO. Otro tema que cabe mencionar es que no es la misma la situación que se aplica a una pequeña empresa, a una pyme, que a una gran empresa, una multinacional. En una pyme, el empleador, que probablemente tiene un número de empleados con los que puede hablar y tratar directamente, tiene la posibilidad precisamente de tratar directamente con cada uno de los empleados, explicarles cuál es la situación, y es clarísimo que los empleados van a conocer al dedillo cuál es la verdadera situación económica y de prestación de tareas de la empresa. Esto, que puede parecer obvio, más de una vez se desdibuja en el caso de una empresa más grande. Entonces, bueno, hay cuestiones prácticas que hacen que, pese a que el marco normativo sea idéntico, el tratamiento que se le termina asignando no sea tan lineal. Siempre en relación a los acuerdos de suspensiones concertadas, cabe mencionar que el SECLO dictó una resolución estableciendo el criterio de homologación de los acuerdos de suspensiones concertadas. El SECLO, porque no se tenía claro cuándo el SECLO iba a homologar acuerdos o no, con los conflictos que esto podía traer aparejado. El SECLO estableció que iba a homologar aquellos acuerdos que siguieran los lineamientos del acuerdo UIA-CGT, que se había firmado el 28 de abril y que después fue luego prorrogado. Los aspectos esenciales, principales, es que el salario a percibir tenía que ser 75% del salario neto del empleado, el 75% del 83%, que no se podía aplicar a empleados de riesgo mayores de 60, y que durante el tiempo que durase la suspensión se debía mantener la dotación de personal. Quiere decir que el empleador no podría despedir durante el tiempo que duran las suspensiones. Y yo dejo como gran signo de pregunta si ante esto el empleador podría establecer un plan de retiro voluntario o reducciones, porque la norma habla de que no se puede reducir la dotación de personal y no lo limita exclusivamente a despidos. Es por ahora un signo de pregunta. Otra situación que se presenta es qué sucede cuando el empleador percibe que la crisis de la empresa se va a mantener más allá de la pandemia, que tenga que adoptar medidas más profundas, que impliquen reducir personal. Y acá el empleador puede llegar a acuerdos individuales con cada uno de los empleados o establecer un plan de retiro voluntario. En ambos casos es a cambio del pago de una gratificación. Nuevamente, acá tenemos una diferencia según se trata de una empresa de reducidas dimensiones que una empresa grande. Digámoslo de esta forma, un restaurante familiar que por esta pandemia no puede seguir operando, el empleador habla con cada uno de los empleados y le propone o le traslada la imposibilidad de continuar operando y le propone concluir la relación a cambio de una gratificación. Lo más probable es que el empleado conozca al empleador, sepa qué tanto bolsillo tiene, para expresarlo de alguna manera, y que termine aceptando, por conocer la situación, probablemente la conclusión de la relación a cambio de pago de gratificaciones considerablemente inferiores a las indemnizaciones a que hubiera tenido derecho. Porque el empleado sabe y es consciente que si no acepta el pago de estas gratificaciones, probablemente el empleador quiebre o desde un punto de vista práctico no pueda cobrar absolutamente nada. Es probable que frente a esta misma situación, un empleado de empresa grande se pare más desde el punto de vista legal, por llamarlo de alguna manera, y que no quiera aceptar un planteamiento de este tipo por parte del empleador. Puede que se pare en que mínimamente si el empleador quiere despedirlo le tenga que pagar la doble, y que aquí y ahora el empleador no puede despedirlo. En este caso es probable que el empleador se vea obligado a establecer un plan de retiro voluntario.
Adelantándome a posibles preguntas, yo diría que este plan de retiro voluntario no necesariamente tiene que implicar el pago de lo que sería equivalente a las indemnizaciones a que el empleado hubiera tenido derecho, incluyendo la doble indemnización. Es algo que en cada caso hay que medirlo, si se quiere, cuál podría ser aceptable para el empleador, y obviamente tiene que ver qué tan importante sea el bolsillo del empleador. Otro tema que genera controversias y preguntas y que voy a hacer un ensayo pero no contiene la respuesta, es ¿qué sucede ante la hipótesis de cierre de establecimiento? Hoy, recordamos, están prohibidos los despidos y la propia norma establece que si se lleva a cabo un despido, el despido no tiene validez. El empleado es restablecido en su puesto de trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando un empleador decide cerrar su establecimiento, cesar su actividad? ¿Qué sucede? ¿Continúa existiendo esta prohibición de despidos o debe ceder esta prohibición? La realidad es que la prohibición de los despidos es la primera vez que se establece en la historia argentina, hasta donde yo tengo conocimiento. Con lo cual, a diferencia de otros tantos temas de derecho, no hay antecedentes que nos pudieran indicar cómo van a fallar los tribunales ante un caso como este. Lo más parecido que yo utilizaría como parámetro de lo que podría ser una línea de razonamiento es la situación de los representantes gremiales. Los representantes gremiales, como ustedes saben, gozan de la tutela gremial y como tales no pueden ser despedidos. Si son despedidos, el empleado tiene derecho a solicitar su restablecimiento. Uno diría que es asociable a la situación que vivimos hoy. En ese caso puntual, la propia normativa que regula la situación de los representantes gremiales dice que cede esta tutela gremial cuando el empleador despide a todos los empleados y cierra el establecimiento. En mi modo de ver, esta misma línea argumental cabría aplicarse si el empleador decide cerrar el establecimiento. En mi modo de ver, entonces adelanto mi opinión, debería ceder la prohibición de despidos hoy existente. Ello sin contar otros aspectos que seguramente tallan en la cuestión, como por ejemplo el derecho constitucional de ejercer industria lícita o de no ejercerla y cesar su actividad. Pero si nos atenemos exclusivamente a la laboral, comparado con la situación de los representantes gremiales, en mi modo de ver, debería ceder la prohibición de despidos. Otro de los temas que ha sido vedette durante toda la problemática del COVID ha sido el programa de asistencia al trabajo y a la producción, el denominado ATP. El ATP tuvo diferentes concepciones y formas de presentarse, pero la forma actual, la configuración actual, consiste básicamente en el pago de un salario complementario a cargo del Estado Nacional a los empleados del sector privado, el pago de reducción o postergación de contribuciones patronales, préstamos con tasa cero o tasa subsidiada y prestaciones de desempleo. El ATP, el ATP tuvo diferentes concepciones según los diferentes periodos. Para no hablar de lo que ya pasó, nos concentramos en el de julio, que estrictamente hablando podría decirse que ya pasó, dado que la fecha límite para acogerse al mismo era el 4 de agosto, pero bueno, para conocer cuál era la situación del ATP de julio, en lo que tiene que ver con el salario complementario, resulta de aplicación exclusivamente a aquellas empresas que tuvieran facturación negativa. Facturación negativa nominal, comparativa entre junio de 2020 versus junio de 2019. Los que no están en esta situación no pueden acceder al salario complementario. Divide
actividades afectadas en forma crítica y actividades no afectadas en forma crítica. Las actividades afectadas en forma crítica, como ser gimnasios, restaurantes, gastronomía, hoteles, tienen derecho a cobrar hasta 2 salarios mínimos, y las actividades no afectadas en forma crítica hasta un salario mínimo vital y móvil. Recordamos que el salario mínimo es de 16.875, con lo cual para las actividades afectadas en forma crítica el máximo a pagar es de 33.750 y para las no afectadas en forma crítica de 25.300 pesos. Siempre en relación a julio, en lo que tiene que ver con las contribuciones patronales, respecto de las actividades afectadas en forma crítica, dispuso su reducción en el 95% y de las no afectadas en forma crítica, su postergación. También el ATP, insisto, de julio, contempla el otorgamiento de un crédito a tasa subsidiada para empresas de menos de 800 empleados, que verifican una variación de hasta el 30%. Este crédito es de hasta un máximo del 120% del salario mínimo vital y móvil de los empleados, que en ningún caso puede ser la sumatoria de el salario neto de todos los empleados, siempre tomando como parámetro el mes de mayo del año 2020, perdón. El importe de la tasa varía según el grado de afectación de la empresa. Tanto respecto del salario complementario como respecto de los créditos a tasa subsidiada, la propia normativa establece una serie de limitaciones a los empleadores. Puntualmente, no podrán distribuir utilidades, no podrán recomprar acciones, no podrán realizar operaciones de compra de títulos en pesos para revenderlos en dólares, el famoso contado con liqui, y no podrán hacer erogaciones a sujetos relacionados en países, localizados en países de nula o baja tributación. Esto aplica durante 12 meses contados a partir de la finalización del ejercicio para empresas de hasta 800 empleados y de 24 para aquellas con más de 800 empleados. Y respecto de estas últimas, al igual que lo que había pasado en el mes de junio, se establece que no podrán incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los integrantes de los órganos de administración en más del 5%, lo cual puede ser una limitación significativa para ciertos empleadores. Y acá un tema importante. Los derechos que confiere el ATP no son incompatibles y de hecho son complementarios con los salarios que pudiera abonar el empleador o con las asignaciones no remunerativas que pudiera pagar el empleador. Por eso la recomendación es, aun cuando el empleador pudiera acceder al ATP, no deje de hacer el intento de llegar a un acuerdo con los empleados o realizar suspensiones concertadas con los empleados. Ahora vamos a pasar a otra de las realidades que puso en acción la pandemia, que es el teletrabajo. El teletrabajo de por sí solo podría dar para realizar 2 webinars, no uno por el ruido que vine haciendo. Yo acá me voy a limitar a mencionar 2 o 3 temitas simplemente como para adelantar lo que se viene. Por un lado, señalar que hasta antes de la pandemia, llamémosle, si bien existía una práctica del teletrabajo o el home office, era una práctica más bien parcial, donde de pronto se hacía los días viernes o en ciertas situaciones, pero ciertamente no era tan extendida como terminó siéndolo a hoy. Al presente existían básicamente un par de resoluciones, una del Ministerio de Trabajo que creaba un programa y otra resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que obligaba a denunciar dónde se desempeñaban los empleados y a proveerles ciertos elementos
como almohadilla para el mouse, extintor y una silla ergonómica. La realidad es que nunca existió, dado que la práctica del teletrabajo era más bien lateral, no, digamos, completa, la realidad es que nunca existió mucho la práctica de ajustarse a los términos de la normativa existente. Finalmente, cuando empezó la pandemia, se dictó una resolución por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableciendo que los empleadores debían denunciar a los empleados que iban a estar afectados a actividades de teletrabajo, y estableció también que aquellas disposiciones que establecían la obligación a los empleadores de otorgarles elementos de trabajo no se aplicaba durante la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que durante la pandemia, respecto de aquellos teletrabajadores, los empleadores no tienen que cumplir con ninguna disposición puntual. Se aplica así como estamos. Recientemente, y como no hay nadie que hoy pueda no conocerlo, se aprobó la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo, empiezo aclarando, resulta de aplicación recién dentro de 90 días, luego de terminada la pandemia. Quiere decir que hoy no tiene ninguna vigencia. Y establece que va a estar sujeta a la reglamentación que se dicte y a lo que pudieran establecer los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuál va a ser el texto final que va a terminar resultando de aplicación? Hoy, si se quiere, es un gran signo de pregunta, dado que, como decimos, está sujeto a una reglamentación y a lo que pudiera establecerse en el marco de los convenios colectivos. Contempla una serie de disposiciones, pero para centrarnos en aquellas que vienen haciendo especial ruido, especialmente del lado de los empleadores, mencionamos la siguiente. El derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión digital, que quiere decir que el empleado tiene derecho a que el empleador no lo contacte por fuera de lo que sería su jornada de trabajo. Esto, la verdad, que termina generando una serie de problemas porque parece desconocer el derecho legítimo de cualquier empleado de trabajar en horas extras. Si nos atenemos al texto de la ley, le impide al empleador enviarle correos electrónicos al empleado fuera de la jornada, con lo cual casi que pone al empleador en la difícil situación de acomodar su jornada, la del empleador, a la que va a cumplir con el empleado. La propia norma establece que los empleados que tengan ciertas situaciones particulares, por ejemplo, que estén a cargo de menores de 13 años, a cargo de personas con ciertas discapacidades, el derecho del empleado de ajustar su jornada de trabajo y a interrumpirla, lo cual termina generando, a decir de muchos, una cierta falta de equilibrio entre los empleados presenciales que no tienen este derecho y los empleados que van a trabajar en situación de teletrabajo. Uno de los temas más significativos es el denominado derecho de la reversibilidad. El derecho de la reversibilidad aplica cuando un empleado que hoy está trabajando de modo presencial y que pasa a trabajar en una jornada, pasa a trabajar bajo teletrabajo, tiene el derecho, el empleado, hoy de modo unilateral, a solicitar ir para atrás, a volver a trabajar de modo presencial. Y esto ha generado enormes críticas por parte de los empleadores, dado que legítimamente dicen que les afecta su derecho de organización. Una empresa obviamente se organiza de modo tal cuando sabe que no tiene que alquilar oficinas, no tiene que tener computadoras, la organización necesaria en un lugar físico determinado, porque el empleado va a trabajar desde su casa, y después el empleado potencialmente le dice que quiere volver a trabajar y lo pone al empleador que tiene que reorganizar toda la situación. No es lo mismo un enorme supermercado donde probablemente esta situación es fácilmente manejable, que en una empresa pequeña donde probablemente trabajen 5 personas, donde que haya una que vaya y venga desde su trabajo remoto a el lugar presencial podría tener problemas. Y lo particular que la ley contempla es que el empleado
podría pedirle que le dé un trabajo cerca de su lugar de residencia. Con lo cual, si un trabajador se va a vivir a Neuquén, potencialmente, con la redacción actual de la ley, el empleador podría verse obligado a tener que facilitarle un lugar de trabajo en Neuquén. Con lo cual, genera una serie de problemas. Obviamente que todos los derechos laborales deben ejercerse e interpretarse de buena fe, con lo cual uno quiere suponer que estas interpretaciones un poco alarmistas que uno puede hacer de lo que podría suceder de aplicarse estrictamente la normativa no debería, digamos, ser receptada por la justicia. Precisamente por los inconvenientes que viene trayendo y por los riesgos potenciales que advierten los empleadores, diferentes cámaras representativas de empleadores, asumiendo que perdieron la posibilidad de influir en el dictado de la ley propiamente dicha, están tratando de tener incidencia, injerencia en lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley. De hecho, hay reuniones pactadas con el ministro de Trabajo, donde les están haciendo llegar sugerencias. Una de las más importantes es que se considere teletrabajador, no a cualquier empleado que parcialmente desarrolla su actividad desde su domicilio, sino aquel que lo haga de modo preponderante, aquel cuyas 2/3 partes de la jornada sea mínimamente como teletrabajo. Proponen el establecimiento de jornadas flexibles, porque si nos basamos en una jornada de 9 a 5 de la tarde y que el empleador no pueda contactar al empleado después de esa jornada y que simultáneamente el empleado tenga derecho a organizar su tarea en función de los requerimientos de los cuidados de personas a su carga, termina generando un problema de muy difícil solución. Lo que quieren es poner un poco de claridad en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de jornadas y no establecimientos de horarios corridos. Están trasladando los empleadores pautas respecto de la reversibilidad, procurando que de alguna forma sea mínimamente bilateral, que el empleado tenga que dar un preaviso determinado, que no lo pueda hacer cuantas veces quiera, porque de la forma que está redactada la ley, el empleado podría ir y venir y 7 veces en el año pedir el cambio de situación, lo cual no sería aceptable. Entonces, lo que están buscando los empleadores es que se establezcan límites. La propia ley, me olvidé de mencionar, establece que que el empleador tiene que proporcionar al teletrabajador las herramientas de trabajo, la computadora y el software necesario, o pagar o reconocerle gastos en compensación por los mayores gastos que los gastos que tenga que afrontar el empleado con sus herramientas propias. Del mismo modo, el empleador tiene que hacerse cargo de los gastos de conectividad. Hay que ver, este es un tema que, insisto, está sujeto a una reglamentación, a lo que establezcan los convenios colectivos de trabajo y a lo que en definitiva vaya orientándonos en la práctica. Hoy, la verdad, es poco menos que imposible saber en qué va a devenir con toda esta situación del teletrabajo. Otro de los temas que se dan en el marco de la pandemia son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se han dictado unas cuantas, por un lado la disposición 5 y la disposición 16. La disposición 16 fue dictada, hoy es 13, el 11, 2 días atrás, que ambas establecen recomendaciones respecto de lo que tienen que hacer los empleadores respecto de los empleados, y la 16 establece recomendaciones para el regreso ordenado a la actividad. Todas instrucciones que son muy lógicas y esperables y están alineadas con las recomendaciones del gobierno nacional, recomendaciones que tienen que ver con limpieza de lugares, ventilación,
utilización de desinfectantes, asistencia de empleados estrictamente necesarios, en fin, todo lo que uno se imagina. Simplemente lo que quiero señalar acá fundamentalmente es que los empleadores tienen lo que se denomina el deber genérico de seguridad. Esto quiere decir que el empleador está obligado a que el empleado no se enferme como consecuencia de la prestación de tareas. Esto los obliga muy especialmente a los empleadores a cumplir con la normativa vinculada a este tema, porque si un empleado se contagia en el marco de la prestación de tareas, el empleador podría ser responsable frente a ese empleado que se contagió, si el empleador no ha cumplido con las obligaciones. Si el empleador ha cumplido con sus obligaciones de seguridad, ha seguido los protocolos y las recomendaciones establecidas, no debería ser considerado responsable. Otro tema que generó preguntas es ¿qué sucede si un empleado, luego de terminada la cuarentena, porque es claro que en algún momento la cuarentena va a terminar, se niega por temor a volver a su lugar de trabajo? La verdad que el desarrollo para responder este tema sería un poco más amplio, pero como gran generalidad, permítanme señalar que en mi modo de ver, un empleado no tendría ningún argumento para rehusarse a volver a su lugar de trabajo presencial por el solo temor. Solo podría el empleado excepcionarse del deber de prestar servicios de modo presencial. Insisto, esto para cuando en algún momento se levante por completo la cuarentena, en aquellos supuestos en los que el empleador no hubiera cumplido con las medidas de seguridad a su cargo. En ese caso, el empleado podría decirle al empleador que no va a prestar tareas hasta tanto el empleador no cumpla con las medidas de seguridad a su cargo. Una vez que el empleador acredite haber cumplido con las medidas de seguridad a su cargo, ya el empleado no tendría derecho a decir que no va a prestar tareas de modo presencial. Como resumen y a modo de conclusión de todo lo que dijimos, pueden y es recomendable la implementación de suspensiones concertadas. Sería un poco más opinable el establecimiento de reducciones de jornadas con reducción proporcional de la retribución. En cada caso concreto debe analizarse cuál es la situación que más conviene a la situación de cada empleado. No es posible dar una respuesta general aplicable a todos los supuestos. Son posibles los despidos con causa, los acuerdos de parte entre empleador y empleado por el cual se da conclusión a la relación y el establecimiento de planes de retiro voluntario. No pueden los empleadores acogerse a los beneficios que otorga el ATP. Está de por medio toda la problemática que hablamos del teletrabajo, y por último la obligación de los empleadores de cumplir con todas las obligaciones de higiene y de seguridad, siguiendo los protocolos y recomendaciones establecidos por diversas disposiciones, fundamentalmente ahora último la disposición 16, que establece el protocolo para el reinicio de actividades. Bueno, hasta acá la presentación y me pongo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, Enrique, muchas gracias por la charla. La verdad que la profundidad y la cantidad de temas que tocaste, tremenda, pero bueno, muy útil seguramente para todos los que nos escucharon. Te voy a pasar las preguntas que estamos recibiendo. Okay. Alguna la acabas de, recién en la conclusión, pero bueno, la voy a reiterar aunque acabas de definirlo. Pregunta Claudia si a la fecha se puede reducir la jornada y con voluntad del trabajador acordar una reducción de salarial. Plantea esta pregunta porque le han dicho en el convenio de sanidad que supuestamente el plazo para operar de esa forma venció en mayo. Es decir, hasta mayo existía la posibilidad de esos acuerdos de reducción y aparentemente ya no siguen vigentes.
Bueno, como yo decía, mientras lo que tiene que ver con suspensiones concertadas o suspensiones concertadas parciales es objeto de una regulación específica y que parece lo que más se ajusta a esta realidad, lo que tiene que ver con la reducción de jornada laboral y reducción proporcional de salario es un tema bastante más opinable. Desconocía esto que menciona en el convenio de la sanidad, de que se haya podido en alguna época hacerlo. Esto yo lo relaciono más con el riesgo que el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo le podría generar a un empleador, dado que no permite acuerdos de partes por los que se reduzcan derechos del empleado. Sería, para mí, es una situación más riesgosa para un empleador. Porque, permítanme una frasecita cortísima, es perfectamente válido, planteado en abstracto, que un empleado y un empleador lleguen a un acuerdo por el cual se reduzca la jornada de trabajo. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer un empleado que decide hacer un máster o unos estudios y quiere gozar de mayor tiempo personal para poder dedicarse a esto. Es válido que este empleado venga, hable con el empleador ante una verdadera necesidad del empleado de reducir la jornada. En ese caso no habría nada que discutir y sería posible. Ahora, en este particular contexto parece más bien la necesidad del empleador y no una necesidad del empleado. Entonces, el empleado podría potencialmente decir que la reducción de jornada no fue algo que él quiso o buscó, sino fue una imposición del empleador que no pudo rehusarse. Y potencialmente el día de mañana podría hacer un reclamo con base en el artículo 12. Ok. Hay otra pregunta, también ya contestada, pero la voy a leer porque yo quiero agregarle una consulta, hacerte una consulta complementaria. La consulta es si hoy se puede lograr una suspensión concertada con conformidad de los trabajadores, que ya nos contestaste que sí. Ahora, lo que yo quiero agregar a esta consulta es la necesidad o no de que esa suspensión concertada esté homologada por el Ministerio. Porque si el Ministerio de Trabajo de por sí ya tiene sus tiempos y demorara esa homologación, yo estoy perdiendo la posibilidad de hacer vigente esa suspensión concertada. ¿Es necesaria esa homologación o basta con el acuerdo del empleador con sus empleados? La respuesta es un ni. Es cierto que se necesita la homologación del Ministerio de Trabajo, pero en este particular contexto la homologación va a venir después de la puesta en práctica. Es decir, no es que la puesta en práctica de la suspensión concertada va a estar sujeta o supeditada a la homologación. Fíjate que cuando comenzó toda esta pandemia, inicialmente no existía ni Ministerio de Trabajo porque por las medidas de aislamiento no era posible ir. Nadie, la verdad, sabía cómo funcionaba desde un punto de vista práctico. Muchísimas empresas empezaron a presentar las suspensiones concertadas correspondientes a abril y mayo recién en junio. Y las tuvieron por válidas. Es decir, con 2 meses de atraso a la fecha de su vigencia, los acuerdos fueron firmados y las homologaciones tuvieron lugar, pero con posterioridad. Ok. Tenemos otra pregunta de Diego. Diego pregunta, una empresa que termina su vida estatutaria el 30 de septiembre, ¿cómo puede resolver en este marco la desvinculación de su personal? Bueno, varias alternativas posibles. No sé si estamos hablando de una pyme, donde es posible que el empleador hable cara a cara con cada uno de los empleados. Diferente es un mega supermercado con 20.000 empleados, donde necesariamente va a tener que recurrir a otra forma. Si se tratara de un empleador con unos pocos empleados, mi recomendación es que en principio trate de mantener conversaciones directas con cada uno de los empleados. Dependiendo de la dimensión de la empresa, podría establecer un plan de retiro voluntario, que no necesariamente tiene que pagar una gratificación que sea igual a las indemnizaciones a que el empleado pueda tener derecho. Si estas dos alternativas no funcionan, podría intentar despedir a los empleados igualmente, con los riesgos que eso implica. Acá no quise meterme porque me parecía que podría exceder un poco el objetivo de esta charla, pero tenemos el caso de LAN. El caso de LAN
es conocido por todos. Es una mega empresa, que quiere decir, no puede hablar con cada uno de los empleados y quería cerrar, o quiere cerrar. ¿Qué hizo? Inició lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis de empresas. Y el Ministerio de Trabajo, fíjense, le respondió que no era viable la iniciación del procedimiento preventivo de crisis de empresas porque hoy estaban prohibidos los despidos. Es decir, la realidad es que la presentación del LAN no puso especial énfasis en que estaba cerrando el establecimiento, porque con mi parecer, en caso de cierre de establecimiento, debería ceder el tema de la prohibición de despidos. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo prevalece la prohibición de los despidos. Yo insisto, si existiese una empresa que tiene que cerrar, y si fallan las posibilidades de acuerdos individuales o plan de retiro voluntario, una alternativa sería despedir sin más, invocando el cierre de las actividades del establecimiento y el despido de absolutamente todos los empleados. Y ahí no tengo muy claro cómo se van a resolver, pero creo que sería una situación bastante defendible desde el punto de vista del empleador que decide cesar su actividad. Ok. Una siguiente pregunta que nos hace Guillermo es, tenemos un caso, se debe referir a su empresa, tenemos un caso de ausencia porque el empleado indica contacto estrecho con un caso de COVID. ¿Se puede tomar como parte de enfermo? No como parte de enfermo, pero sí como falta justificada. Ok. María del Carmen nos pregunta, o te pregunta en realidad, Enrique, ¿incide en la responsabilidad social empresaria si el empresario despide pese a la prohibición? Yo complementaría la pregunta, digamos, entiendo que María del Carmen lo que consulta es si afecta a este indicador que hoy muchas compañías mantienen, que es la RCE, la situación de que no sería despido, sino, como bien explicaste, un retiro voluntario o una gratificación. Bueno, yo diría que un retiro voluntario o una desvinculación por un mutuo acuerdo no debería incidir en absoluto porque está dentro del universo del derecho. Hoy no están prohibidos ni los acuerdos de desvinculación ni los retiros voluntarios, con lo cual en esos dos casos puntuales no habría nada que pudiera afectar a la empresa. Ahora, si la empresa optara por despedir, la situación podría ser más opinable. Ok. Perfecto. Yo te hago una consulta que cuando te escuchaba y nos parece siempre con Mario muy práctico dejarles a los oyentes experiencias prácticas. Eh, Vos explicaste que hay casos que te ha tocado de alguna manera gestionar casos de retiro voluntarios y explicaste bien la diferencia entre, diste el ejemplo del restaurante con una compañía grande o multinacional. En tu experiencia, cabría asumir en este segundo caso que el incentivo para el empleado para acogerse a ese retiro voluntario debería implicar como mínimo un pago mayor a la doble, porque, digamos, no habiendo en esa compañía un problema de continuidad del negocio, la doble la tiene asegurada. Parece que estuviéramos hablando de la quiniela, pero ¿cuál es si nos podés contar tu experiencia práctica de estos acuerdos de retiros voluntarios o desvinculación de común acuerdo que te ha tocado intervenir? Bueno, me parece un tema bastante opinable y que en muchos casos tiene que ver con la situación puntual de cada empleado en concreto. Planteado en abstracto, uno diría, yo empleado, ¿por qué voy a aceptar irme si me quedo paradito acá y me tienen que despedir y pagar la doble? Si bien esta línea de razonamiento aplica, la realidad es que desde el punto de vista práctico no necesariamente aplica con ese alcance. ¿Por qué? Porque un empleado puede suponer que si se mantiene en la empresa no lo van a despedir nunca, puede que el empleado tenga un número de años de antigüedad bastante significativo. Vamos a suponer que la empresa decide hacer un plan de retiro voluntario equivalente a la indemnización simple más un 50%. Sería un 50% abajo de la doble, para expresarlo de esta forma, ¿no?
vamos a suponer que estamos frente a un empleado con 20 años de antigüedad, que si sigue todo normalmente, en 3 años se jubila y no se va a cobrar nada. Por ahí ese empleado dice, pero a mí me viene muchísimo mejor hoy acogerme un plan de retiro voluntario. Es cierto que si me despiden podría haber cobrado más, pero a mí me viene muy bien esto para algo que inexorablemente va a suceder en 3 años. Puede en el medio que tengas empleados que sientan que no tienen lugar en la empresa, que no le vean futuro a la empresa, y empleados a los que les venga bien cobrar un plan de retiro voluntario. Yo me pongo en los zapatos por un segundo de empleados de LAN, ¿no? Que saben positivamente, al menos de lo que surge de las declaraciones de los funcionarios de LAN. Declaraciones públicas que yo las leo, no tengo nada que ver con LAN. Los empleados saben que en LAN no van a tener futuro, con lo cual si a vos, empleado de LAN, te ofrecen un retiro voluntario, salvo que tengas necesidades concretas o probablemente te convenga, vos como empleado quieras dejar atrás, en vez de tener una discusión ahí permanente y que no sabés si vas a cobrar, no sabés si terminás haciendo un juicio y a la hora de que haces el juicio el LAN está en quiebra o en una situación más compleja y no puede cobrar nada, o no puede cobrar nada por un largo tiempo. Ese empleado probablemente hoy le resulta una mucho mejor alternativa llegar a un acuerdo de desvinculación o aceptar un retiro voluntario. Por eso no es tan lineal como me paro a esperar que me despidan. Ok. Gracias. Bueno, Enrique, estamos llegando al final. Vamos a hacer una última pregunta, para no abusar de tu tiempo. Agustina consulta, vinculado con este tema del teletrabajo, ¿cómo intimo a un empleado que pese a poder realizar sus tareas por teletrabajo, se rehúsa a hacerlo, aduciendo faltamente que le es necesario estar en las instalaciones para sus actividades? Mirá, las relaciones laborales deben llevarse a cabo y ejecutarse de buena fe. Por lo pronto existe un principio de buena fe. Desconozco la situación puntual del empleado, pero la buena fe debería imperar. Puntualmente y en este marco concreto, la propia normativa dice que el empleado deberá desarrollar las tareas acordadas o aquellas otras análogas que pueda desarrollar desde su lugar de aislamiento. Quiere decir que el empleado tiene una obligación de hacerlo. Asumo, desconociendo la situación puntual del caso que tratamos, yo creo que deberías poder intimarlo. No sé cuál sería el argumento invocado por el empleado para rehusarse, cuáles son los elementos que le faltan para no hacer la tarea. Habría que analizar el caso en concreto, pero yo creo, digamos, planteado en abstracto, tendría todo el derecho del mundo de hacerlo, sin duda. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Dani, Usema, Mario. Como ustedes ya saben y como dijo Daniel al principio, este fue el quinto webinar dentro del ciclo Gestión de Pymes, que lo venimos desarrollando quincenalmente los jueves. El próximo, ya les paso el aviso, también va a ser muy interesante. Ojalá que al nivel del de hoy de Enrique, lo vamos a desarrollar el día 27 de agosto, o sea, dentro de 2 jueves. Tengan presente que vamos a empezar media hora antes. Nuestro horario habitual es 17:30. En este caso va a empezar a las 17 y el orador va a ser Guillermo Pérez, muy conocido en los círculos, digamos, contables y fiscales, porque es una de las personas con mayores conocimientos de toda la problemática impositiva argentina, con una trayectoria de muchísimos años. Así que les recuerdo entonces, Guillermo Pérez, jueves 27 de agosto, 17 horas, próximo webinar dentro del ciclo Gestión de Pymes. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas Gracias. gracias, Gemma. Y a todos ustedes por acompañarnos. Buenas Muchas tardes. gracias.